Este año he usado a fondo ChatGPT y Gemini, y cuanto más lo pruebo, más claro tengo algo que casi nadie te dice. La pregunta no es cuál es más potente, sino cuál te conviene según lo que tú necesitas cada día. Porque elegir mal no solo te hace perder el tiempo, también te hace perder ideas, oportunidades, foco. Hoy vamos a compararlos en casos reales: redacción, crear sitios web, analizar datos y mejorar tu productividad. Verás dónde ChatGPT 5 brilla y donde Gemini sorprende. No hay ni tecnicismo ni teorías, solo casos de usos reales y que funcionan. Así que si estás pensando cuál utilizar para estudiar, trabajar, crear contenido, este vídeo te va a ahorrar muchas horas de prueba y error. Empezamos. Vamos a comenzar con el apartado de investigación, con el objetivo de investigar acerca de un tema y crear un borrador que sea publicable. El tema que vamos a tratar va a ser un tema sobre los ahorros y las finanzas personales con la inteligencia artificial en 2025. Nos vamos a ChatGPT y le pasamos el siguiente prompt. Actúa como un redactor especializado en tecnologías y finanzas personales. Tema: cómo está cambiando la forma en la que ahorramos y gestionamos el dinero con la inteligencia artificial en 2025. Objetivo: crear un artículo claro y divulgativo entre 900 y 1100 palabras. La estructura debe de ser un esquema de 4 o 5 apartados: tendencias actuales, aplicaciones más populares, riesgos o sesgos a tener en cuenta y consejos prácticos para aprovechar la IA. Le damos aquí al más y seleccionamos la opción de pensándolo. Le damos a enviar. En cuestión de un minuto ya tendríamos por aquí el apartado de investigación realizado. Apartado 1, tendencias actuales, cómo la IA está cambiando el ahorro y gestión del dinero. Nos pone como referencia un artículo del 12 de marzo de 2025, es decir, que cumple con mi exigencia de que solamente me muestre artículos con 12 meses de antigüedad. El punto número 2, aplicaciones y herramientas más populares para gestionar el dinero. Nos comenta algunas de dichas aplicaciones, preguntas de investigación, fuentes útiles y ejemplos reales y qué hacen. Punto número 3, riesgos, sesgos y alertas regulatorias. Punto número 4, consejos prácticos para aprovechar la IA en finanzas personales, y termina con un cierre breve. Ahora vamos a pedirle que nos cree dicho borrador. Para ello le pasamos el siguiente prompt, que también os lo dejaré abajo en la descripción. Con el esquema y las fuentes anteriores redacte el borrador completo del artículo y le damos a enviar. En apenas un minuto ya tendríamos por aquí nuestro borrador. Una pequeña introducción que ya no es curiosidad tecnológica. En 2025 actúa como capa inteligente que personaliza consejos, automatiza microahorros y toma decisiones operativas en productos financieros. En el apartado 1 también tenemos aquí la referencia que al final nos la juntará en la bibliografía, unas preguntas de investigación y las fuentes sugeridas. Punto número 2, app de seguimientos y presupuestos, ahorra automático, RoboAdvisor y gestores indexados, preguntas de investigación. Punto número 3, volvemos a tener una pequeña introducción con las referencias. Punto número 4, también bastante completo, una sesión visual como propuesta y una bibliografía en orden de aparición de los elementos con sus correspondientes enlaces. 3 acciones que puede hacer hoy: activa una regla de ahorro automático, instala una app de seguimiento y antes de aceptar recomendaciones de IA en productos complejos, solicita la explicación por escrito y compara al menos con una fuente humana o regulada. Vamos ahora a compararlo con lo que nos puede generar Gemini. Para ello vamos a unir Notebook LM con Gemini 2.5 Pro. Notebook LM para hacer el apartado de investigación y Gemini 2.5 Pro para pasarlo a modo Canvas. Una vez que estamos en Notebook LM, que os lo dejaré abajo en la descripción el enlace, le damos a crear cuaderno y pulsamos aquí en descubrir fuentes. Le pasamos el mismo prompt primero que le hemos pasado a ChatGPT y le damos a enviar. Yo por defecto voy a dejar seleccionadas las 10 fuentes que me ha preseleccionado Notebook LM y le damos a dar a importar. Vamos a pedir lo mismo que le hemos pedido a ChatGPT, que con el esquema y las fuentes anteriores redacte el borrador completo del artículo. Le damos a enviar. Todos los prompts os lo dejaré también en la descripción.
En apenas un minuto ya tendríamos por aquí el resultado. Una pequeña introducción, los 4 apartados que le hemos pedido. Nos vamos a ir al final y le vamos a dar a copiar. Pasamos a Gemini, que también lo dejaré el enlace en la descripción. Seleccionamos la versión 2.5 Pro. Seleccionamos en herramientas la opción de Canva. Pegamos lo que hemos copiado de Notebook LM y arriba le pasamos la siguiente línea, que también la dejaré en la descripción. Convierte este esquema de investigación en un artículo completo y publicable entre 900 y 1100 palabras y le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí el Canvas generado. Una pequeña introducción que ha superado el ámbito de la ciencia ficción para integrarse plenamente en nuestra vida diaria. En el punto número 1 tenemos el cerebro detrás de tus gastos, ahorros y presupuesto inteligente, bastante completo. La democratización de la riqueza, invertir sin emociones, con los efectos de disposición y aversión a las pérdidas, exceso de confianza, sesgo de rebaño, tomar decisiones que está tomando todo el mundo. Punto número 3, productividad y gestión compleja, la IA que hace el trabajo. Punto número 4, el escudo invisible, seguridad y ética financiera, cómo la respuesta a la regulación se está fortaleciendo. Cierre, 3 pasos hacia la libertad financiera con inteligencia artificial, automatiza tu presupuesto, explora los robo-advisors y prioriza la seguridad. Seguido de la bibliografía. Una vez obtenidos los dos resultados, tanto el de ChatGPT como el de Gemini, vemos que ChatGPT es mucho más rápido el proceso para generar dicho borrador. No está del todo mal, pero a lo que se refiere Gemini es el proceso un poquito más largo, ya que tenemos que utilizar Notebook LM seguido de Gemini, pero el resultado es más limpio y publicable. En este caso, para mí ganaría Gemini. El siguiente punto que vamos a ver es el análisis de datos, cómo se comportan las dos inteligencias artificiales para ver cuál responde mejor al análisis de un PDF bastante extenso. Como veis, por aquí por pantalla tengo el PDF, el cual le vamos a pasar a la IA. Este PDF es de Plan de Educación Financiera de 2022 a 2025 y consta de 73 páginas. Pasamos a ChatGPT y le adjuntamos aquí en el más añadir fotos y archivos y le pasamos nuestro PDF. Adjuntamos el siguiente prompt, que os lo dejaré también en la descripción. Tienes delante un informe completo en PDF. Quiero que actúes como analista que debe preparar un resumen visual y útil. Objetivo, convertir el documento en una guía rápida que resuma lo importante. Resume el contenido en 8 ideas clave. Crea un pequeño diccionario con 10 conceptos importantes. Identifica 5 posibles riesgos o conclusiones del documento. ¿Qué riesgo es? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué solución o recomendación daría? Si hay gráficos, datos o citas relevantes en el informe, menciónalo según la página del PDF. Si no conoce dónde está dicha página del PDF, no te inventes los datos. Y le damos a enviar. En apenas unos segundos ya tendríamos por aquí el informe generado. Un primer apartado con 8 ideas claves, un diccionario de 10 conceptos claves, bastante bien estructurado de los elementos que considera más importantes y su definición sencilla. Y esto nos ofrece la opción de copiar la tabla. Aquí tenemos 5 riesgos o conclusiones críticas, que es la exclusión digital y financiera, fraudes y desinformación online, brecha de género en competencia financiera, baja cultura financiera entre jóvenes y la falta de resiliencia ante una crisis, cada una con su impacto y su recomendación. Y por último tenemos el apartado de datos y citas relevantes, en el cual hace mención donde ha encontrado cada información. Si dicho PDF se lo pasamos a Gemini, volvemos a seleccionar la versión 2.5 Pro, le pasamos el mismo prompt y le damos a enviar. En apenas un minuto ya lo tendría Gemini generado. Una guía rápida de plan de educación financiera. El primer apartado de 8 ideas clave del plan 2022-2025 se adapta a nuevos tiempos, tiene un nuevo aliado clave, la educación empieza antes, diccionario de los 10 conceptos claves, tenemos el análisis de los 5 riesgos y recomendaciones críticas, la cual también nos ofrece la opción de exportar a hoja de cálculo, y las fuentes. Notamos mejorías en Gemini en comparación con ChatGPT. Si nos vamos aquí a ChatGPT, cuando pone un enlace no te indica la página en la cual ha extraído dicha información. Pero en Gemini, aquí en los enlaces te pone página 4 del PDF, página 46, página 50. El segundo aspecto que también noto importante es el hecho de exportar a una hoja de cálculo.
¿Por qué? Porque esto, al estar en el ecosistema de Google, es simplemente darle un botón y ya lo tenemos en un Google Sheet. Un punto extra es que Gemini tiene un límite de hasta 1 millón de tokens, es decir, de que podemos enviarle un PDF de más de 300 o 400 páginas que nos lo va a aceptar y va a extraer la información que nosotros le pidamos. Incluso si queremos adjuntar 3 PDFs de 100 o 150 páginas, Gemini lo acepta, ya que, como os comentaba, tiene 1 millón de tokens, a diferencia de ChatGPT, que si le envías un PDF de 300 páginas o 3 PDF de 100 páginas, te va a decir que no lo acepta, porque está más limitado de tokens. Con lo cual, yo aquí veo un claro ganador, Gemini. El tercer caso que vamos a comparar es saber cuál nos crea mejor una landing page, con lo cual accedemos a ChatGPT, seleccionamos el más y le damos a la opción de lienzo y le pasamos el siguiente prompt, que os lo dejaré abajo en la descripción. Actúa como un diseñador web especializado en proyectos de educación financiera. Crea una landing page en HTML y CSS dentro de un solo bloque de código, listo para copiar y pegar. Objetivo: captar suscriptores para una newsletter gratuita sobre finanzas inteligentes en 2025. Y este sería el prompt completo. Le damos a dar a enviar. Y este sería el resultado de la landing page que nos ha creado ChatGPT. Transforma tus finanzas personales en 2025, aprende a invertir y ahorrar con ayuda de la IA. Y aquí tenemos un formulario de contacto en el cual tiene unos elementos flotantes si pasamos el ratón por encima. Eso sería la landing page que nos ha generado ChatGPT. Nos vamos a Gemini y le pasamos exactamente el mismo prompt y seleccionamos la opción Canvas y le damos a enviar. Y este sería el resultado que nos ha creado. Sinceramente me río porque es que no tiene nada que ver lo que me ha generado ChatGPT, lo que me ha generado Gemini. Es que lo veo una auténtica pasada y una diferencia abismal. La IA inteligente para 2025, aprende a invertir y ahorrar con ayuda de la IA y expertos. Aquí tendríamos el formulario, recibe análisis, estrategias y consejos semanales directamente en tu bandeja de entrada. Es 100% gratuito. Introduciríamos nuestro email de contacto y le daríamos al botón de quiero aprender. Y una pequeña frase aquí al final: el futuro de la estabilidad económica se construye hoy con decisiones inteligentes. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras y en este caso, y el claro ganador es Gemini. Pasamos ahora al punto de productividad y ecosistema, en el cual tenemos que destacar que ChatGPT dispone del apartado de proyectos y seleccionamos, por ejemplo, uno que sea de salud y que se llame Salud José Ángel y le damos a crear proyecto. Aquí en el menú lateral, ya en el apartado de proyecto, nos saldría el de Salud José Ángel. Si le damos aquí a añadir archivos, esto sirve con el objetivo de que nosotros le pasemos nuestros informes clínicos, a qué somos alérgicos, con la finalidad de que tenga un contexto con todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida y lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal. Una vez tengamos nuestros archivos adjuntos, ya podríamos consultar cualquier duda que nos surja sobre nuestra salud, sin tener que ponerle en contexto de lo anterior, de pues tal día me hice una operación de apendicitis. Con esto lo que estamos ahorrando es tiempo para no tener que poner en contexto a un nuevo chat sobre nuestra situación de salud. Y esto se puede aplicar tanto a nivel de salud como a nivel financiero, como a nivel de educación, como a nivel laboral. Es decir, nosotros podemos aquí adjuntarle toda la información de nuestra empresa y cada vez que tengamos una duda, ya sea de marketing, contabilidad, ya dicho proyecto va a tener contexto de lo que trata nuestra empresa, de las cuentas que lleva nuestra empresa, y va a ser mucho más rápido y la respuesta va a estar basada más en todo lo que ha aprendido sobre nuestra empresa. La verdad que en este aspecto, en el apartado de proyectos, lo veo bastante completo y sobre todo necesario. Así no tendríamos un chat global preguntándole una cosa de salud, una cosa de nuestra empresa, sino que así tendríamos organizada nuestra carpeta de proyectos por subproyectos. Es decir, un proyecto para el tema de salud, un proyecto para el tema de nuestra empresa, un proyecto para el tema de nuestras finanzas. ¿Y tú conocías este apartado de los proyectos dentro de ChatGPT? Gemini no cuenta con este apartado de proyecto del que dispone ChatGPT, pero sí dispone de una integración en el ecosistema de Google, ya que lo podemos utilizar, por ejemplo, vemos aquí en nuestro Gmail y en cualquier herramienta de Google. Podemos destacar que a nivel productividad, con el apartado de los proyectos ganaría ChatGPT y por el apartado de ecosistema ganaría Gemini. Si hablamos de la creación y edición de imágenes,
ChatGPT hace unos meses no tenía competidor alguno, hasta que apareció Gemini Nano Banana, la cual arrasó. Vamos a hacer una pequeña prueba en el cual le vamos a pasar una foto mía y le vamos a pasar un simple prompt. En este caso le digo, pon un bigote a este chico y un tatuaje realista en el cuello de la cara de un dragón. Y le vamos a pasar tanto a Gemini como a ChatGPT la misma foto y el mismo prompt. Y vamos a comparar cuál de las dos nos crea un resultado más realista. Ya tendríamos por aquí el resultado de las dos fotos. Vamos a compararlas. A la derecha tendríamos el resultado de Gemini y a la izquierda tendríamos el resultado de ChatGPT. La principal diferencia que veo es el tema de mi rostro, en el cual ChatGPT como que me pone maquillaje o un efecto en el cual la piel de mi cara no se ve totalmente nítida. Otro de los defectos que tiene ChatGPT es el hecho de que los ojos me los ha cambiado, no son los míos, como sí que lo ha mantenido Gemini. Si seguimos revisando el tema de las cejas, tampoco se asimilan a la realidad de mis cejas, como sí lo ha mantenido Gemini. Si pasamos a lo que le he pedido, que por así decirlo es el bigote y el tatuaje, sinceramente el bigote más realista sería el bigote de Gemini, ya que no me modifica el grosor de mi labio, a diferencia de ChatGPT que me pone como si fuese una morsa. Lo realmente complicado es el hecho del tatuaje, a ver cuál me lo integraba mejor. Y sí que es cierto que absolutamente parece real la foto de la derecha, por el tema de las sombras, que el tatuaje ya lleva asentado en mi piel un par de meses y se ve bastante realista, a diferencia del dragón que me ha pintado ChatGPT, que no era del todo lo que estaba buscando. Pongo como claro ganador a Gemini, ya que solamente se centra en modificar lo que yo le he pedido. Al final, ni ChatGPT ni Gemini son los mejores en todo. La clave está en entender cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Gemini es contexto, visión global, mientras que ChatGPT es rapidez, precisión y estructura. Si aprendes a combinarlos, no compiten, sino que se potencian. Y ese es el verdadero salto de la productividad. Saber qué herramienta utilizar en cada momento. Si este vídeo te ha ayudado a aclararlo, déjame un like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, la inteligencia artificial no sustituye a quien piensa, pero sí a quien no sabe usarla.